Bienvenidos a Furia Cartagenera, el altavoz de la afición albinegra, un espacio para hablar de la actualidad del Fútbol Club Cartagena. Podcast número 12. Muy buenas, familia albinegra. Aquí estamos otra semana más, con la bufanda bien puesta y bueno, con muchas ganas de comentar. Hoy, toca analizar ese empate a 0 en Sabadell. Fue un punto bueno, nos faltó algo de ambición, quizá. Y después, claro, el batacazo en el Palmar contra el sanluqueño. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? Porque el equipo es que pareció ir con la siesta encima. Madre mía. Escucharemos también qué dijo Javi Rey tras los dos partidos, sobre todo esa autocrítica después de Sanlúcar, que fue bastante dura. Sí, se echó la culpa a él, básicamente. Miraremos ya el próximo partido en casa contra el Tarazona, que el Cartagonova tiene que volver a rugir, hombre. Necesitamos los puntos como el comer. Y también comentaremos una iniciativa chula del club, la grada compromiso. Una semana movidica, sí señor. Como tú dices, del quiero y no puedo en Sabadell al madre mía la que hemos liado en Sanlúcar. Tal cual. Agarraos fuerte, que hay mucho que comentar y que desgranar con el corazón albinegro. Arrancamos con la actualidad del FC. Empezamos por el partido de Sabadell, esa reanudación tan rara. Recordemos, suspendido por lluvia en el minuto 42 y pico. 42-50 creo que era. Eso es. Y se jugó lo que quedaba 11 días después, el 24 de septiembre. Un partido en 2 actos, vamos. Al final, 0-0. Segundo empate sin goles fuera de casa. Oye, ¿qué nos pasa lejos del Cartagonova? ¿Estamos más secos que la mojama fuera o es que falta algo más ahí? Esa es la pregunta clave, sí. La falta de gol fuera empieza a ser ya un patrón un poco preocupante, la verdad. En la reanulación en Sabadell, los pocos minutos que quedaban de la primera parte y el añadido fueron de tanteo, lógicamente. Era normal. Claro. Pero el Sabadell salió más enchufado en la segunda mitad. Tuvieron una ocasión clara de Urriani casi al empezar, y otra que les anularon por fuera de juego. Nos achucharon bien al principio, ¿eh? Sí, salieron con ganas, se vio. Pero reaccionamos, ¿no? Javi Rey movió el banquillo relativamente pronto, metió a Diego Gómez por Calderón en el 57, ¿fue? Sí, por ahí. El partido entró en una fase de mucha igualdad, pero con muy pocas llegadas claras a las áreas. Se enfrió bastante el ritmo. Ya. Entraron también Kevin y Ander Martín por Nacho Sánchez y Chiqui, buscando quizá algo diferente arriba, pero sin mucho efecto práctico. Lo más peligroso, casi al final, fue una parada importante de Lucho. Lucho. Sí, a un remate de López Pinto en el minuto 79. Menos mal que Lucho estaba atento, porque si no... Siempre fiable el tío. Y luego el susto final, ¿eh? Esa revisión larga del FUS. El árbitro fue a la pantalla a revisar un posible penalti sobre Escudero, en el área nuestra, ya en el minuto 83. Estuvo un buen rato ahí mirando. Uf, sí. Pero al final decidió que no había nada punible. Menos mal. Qué susto. Al final, 0-0. Nos dejaba terceros, empatados a puntos con Europa Ibiza, pero con esa sensación un poco agridulce, ¿no? Por la falta de colmillo fuera. Sí, esa es la sensación. Javi Rey, después del partido, valoró el punto. Dijo que era un campo muy complicado contra un rival fuerte en casa y que el ritmo fue altísimo. ¿Tú qué crees? ¿Nos conformamos con eso o hay que exigir más mordiente? 8 puntos de 12 no está mal, pero las sensaciones ofensivas fuera, no sé. A ver, Rey le quitó importancia al coliderato ese momentáneo. Insistió en que esto es una carrera de fondo, un camino a 11 meses, dijo. Ya. Hizo hincapié en que el equipo es prácticamente nuevo. O sea, entrenador, cuerpo técnico, muchísimos jugadores, y que aunque la pretemporada fue buena, el acoplamiento lleva tiempo. Claro, eso es verdad. Se nota esa falta de encaje todavía, yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo en la fluidez ofensiva, en esa toma de decisiones en el último tercio del campo. Ahí falta algo. Sí, parece que falta ese último pase, esa chispica, ¿no? Rey también justificó las rotaciones y los cambios, diciendo que ve a todos preparados porque entrenan bien. ¿Está funcionando esa gestión de plantilla? ¿Tú qué opinas? Y De Blasis jugó 60 minutos. El míster dijo que está bien físicamente y que ordena tácticamente al equipo. ¿Sigue siendo tan clave a pesar de la edad? Hombre, la aportación de Blasis en cuanto a inteligencia táctica y pausa sigue siendo importante. Eso es innegable. Rey comentó que incluso valoraron quitarlo antes en Sabadell, pero lo mantuvieron porque estaba ayudando a controlar el partido contra un rival que, según él, agita los partidos. Ah, mira.
Sobre las rotaciones, pues es pronto para un juicio definitivo, pero es cierto que está utilizando a bastantes jugadores, eso sí. Lo más positivo del partido, sin duda, fue mantener la portería 0 fuera. Por segunda vez consecutiva. Eso sí que es buena noticia. Hombre, de hecho, Rey destacó que el Sabadell solo hizo un tiro a puerta en toda la reanudación, el que paró Lucho. Solo uno. Defensivamente fuera parece que estamos más sólidos, eso es verdad. Me acuerdo que Rey comparó la reanudación con los primeros minutos del partido original. Según él, el equipo supo leer lo que pedía el partido en la reanudación y por eso se sacó el punto. En resumen, un punto fuera siempre es valioso, sobre todo en campos difíciles y, más importante, sin encajar. Pero la falta de pegada lejos del Cartagonova empieza a ser un tema recurrente. Necesita solución ya. ¿El equipo fue práctico y supo sufrir? ¿O le faltó ambición para buscar algo más que el empate? Esa es la duda que quedó flotando en el aire, yo creo. Y de la practicidad esa con sabor a poco en Sabadell, al desastre total en Sanlúcar. Madre mía lo que hemos tenido que ver en el Palmar. Primera derrota de la temporada y un 3-0 que duele en el orgullo, ¿eh? El equipo directamente es que no estuvo. Esto es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Qué nos pasó allí? ¿Se dejaron la intensidad en el autobús o qué? Fue un baño de realidad, un toque de atención muy serio. El sanluqueño salió con una intensidad brutal, pero brutal. Desde el pitido inicial, ya en el primer minuto Lucho tuvo que intervenir a un disparo lejano, poco después otra parada a Rodri. Es que el Cartagena entró dormido, desconectado, superado por completo por el ritmo local. Parecía que iban con la siesta encima, de verdad te lo digo. Y claro, así nos fue, ¡pum! Gol de Juárez en el minuto 6. Otra vez Lucho parando la primera, ¿eh? Pero el rechace para adentro. Nos pillaron con la defensa dormida. Totalmente dormida. Y no levantamos cabeza. El propio Juárez casi marca el segundo de tacón, la sacó vas bajo palos. Estábamos totalmente groguis, superados por todos lados. Totalmente. Y el segundo no tardó en llegar. Minuto 17, gol de Adri Castellano. El equipo estaba muy tocado anímicamente, sin capacidad ninguna de reacción. Y para rematar la faena, la expulsión de Larrea. Uf, la expulsión. Roja directa tras revisión sobre el minuto 30 y pico. Una entrada a destiempo, fuerte. No sé, ¿se le fue la pinza o fue rigurosa la decisión? La cuestión es que dejó al equipo con 10 y perdiendo 2-0, con casi una hora por delante. Un panorama negro. Lo que nos faltaba, con 2-0 y uno menos. La cosa pintaba muy negra. Aún así, tuvimos una clarísima antes del descanso, ¿no? El remate al palo de Diego Gómez. Qué mala suerte, chacho. Fue clarísima, ¿sí? Porque poco después, otro mazazo. Penalti en contra por mano de Nacho Martínez, también revisado. Y gol de Zeki Díaz. 3-0 al descanso. Partido visto para sentencia. Sí, y eso que justo al filo del descanso, Kevin tuvo un remate que paró bien el portero local y Chiqui no acertó con el rechace, una pena esa también. Pero el 3-0 al descanso era una losa imposible de levantar. Y la imagen, sobre todo, era muy pobre. En la segunda parte, Javi Rey movió el banquillo de golpe. Triple cambio al descanso, con De Blasis, Calderón y Edgar. ¿Fue un intento desesperado por maquillar el resultado o buscaba al menos que el equipo compitiera con otra cara? ¿Tú qué crees? Yo creo que probablemente ambas cosas. Buscaba evitar una goleada mayor, claro, y sobre todo mostrar una actitud diferente, competir con dignidad a pesar de estar con 10. Y bueno, al principio de la segunda parte algo se notó, ¿eh? Sí, algo sí. El equipo tuvo más el balón, Luismi tuvo una ocasión nada más empezar, luego entraron Ander Martín y Ortuño tuvo un cabezazo que se fue fuera por muy poco tras un buen centro de Blasis. Sí, tuvimos más posesión, es verdad, pero sin generar peligro real. Las crónicas hablan de finalización estéril, muchos disparos lejanos sin convicción, como otro de Luismi. No sé, ¿faltó pólvora arriba o es que con 3-0 y uno menos ya estaba todo el pescado vendido? Yo creo que un poco de todo. Al final casi nos cae el cuarto, un palo de Kikín. Y lo más preocupante, lo que decíamos antes, tercera salida consecutiva sin marcar gol. Esto ya empieza a ser una racha fea, ¿eh? Preocupa. Preocupa, y mucho. Javi Rey, en la rueda de prensa posterior, fue muy duro consigo mismo y con el equipo. Calificó la actuación de negativa, reconoció la superioridad del sanluqueño, sobre todo en la primera parte. Y lo más llamativo, asumió la principal culpabilidad. Dijo textualmente que no supo transmitir a los jugadores la dificultad del escenario que se iban a encontrar en el Palmar. Hombre, a ver, está bien que el entrenador asuma responsabilidad, pero ¿hasta ese punto?
los jugadores también tienen que poner de su parte, ¿no? Salir con esa falta de tensión. No me fastidies. ¿Qué otras claves dio para explicar la derrota? Pues señaló directamente que no entendieron el escenario del partido, tal cual. Habló de errores individuales muy evitables en los 3 goles, diciendo que al ver el vídeo se iban a tirar de los pelos. Me lo imagino. Y sobre todo incidió en la diferencia de intensidad. Ellos salieron al 200%, nosotros al 80%. Ahí está el quid de la cuestión, quizá. Claro, pues eso. Hay que echarle más carácter fuera de casa, más huevos. Exacto. Puedes tener un mal día, fallar, pases, lo que sea, pero la actitud no se negocia. ¿Y qué dijo del contraste con las porterías a cero en las salidas anteriores? ¿Mencionó algo? Pues precisamente eso, que no entrar bien enchufado en los partidos fuera te penaliza muchísimo y que es fundamental crecer desde esa portería cero que sí habían logrado en Antequera y Sabadell. Reconoció que algo falló estrepitosamente en el Palmar. Mostró cierta satisfacción relativa con la actitud en la segunda mitad por competir con 10 y evitar un marcador más abultado, pero, vamos, obviamente era un consuelo muy, muy menor. Ya. Un consuelo tonto. ¿Comentó algo del arbitraje? ¿Por la expulsión, el penalti revisado? ¿Dijo algo? Fue cauto. Evitó valorar las decisiones del VAR sin ver las imágenes repetidas, lógicamente, pero sí deslizó alguna queja sobre el trato arbitral. Mencionó que había jugadores rivales muy cerca del árbitro durante las revisiones y se quejó de una tarjeta amarilla que vio muy rápida Kevin. Ajá. Pero fue correcto, ¿eh? Felicitó al sanluqueño, reconoció que fueron justo vencedor y que hicieron un auténtico partidazo, y terminó recordando la dureza de la categoría, tremendamente igualada, durísima, y que fuera de casa es prácticamente imposible puntuar. ¿Es una excusa o es la realidad de esta primera RFF? Seguramente un poco de ambas. Pero vamos, lo del domingo fue un palo muy gordo que nos baja de la nube de golpe. Quizás sirva para poner los pies en el suelo y entender que aquí, si no sales a morder desde el minuto 1, te pintan la cara. Así de claro. Bueno, pues después del chaparrón toca levantarse. Y toca hacerlo en casa, con nuestra gente. Recordamos, próximo partido, Fútbol Club Cartagena contra la Sociedad Deportiva Tarazona. Domingo 5 de octubre, a las 6:15 de la tarde, 18:15 horas, en nuestro estadio Cartagonova. Ya tenemos ganas de volver a sentir el calor de nuestra casa, hombre. Partido importantísimo, sin duda. Después del 3-0 en Sanlúcar y las dudas que se han generado, el equipo necesita una reacción inmediata y convincente, ¿eh?, ante la afición. Hay que volver a ganar, recuperar las buenas sensaciones, demostrar que lo del otro día fue un accidente, doloroso, pero aislado, y sobre todo convertir el Cartagonova en ese fortín que necesitamos que sea. A por ellos. Y precisamente para ese partido contra el Tarazona hay una novedad social muy interesante. El club ha puesto en marcha una iniciativa llamada Grada Compromiso. ¿En qué consiste exactamente? Pues en algo muy bonito, la verdad. Sí, cuéntalo. Es acercar el fútbol a asociaciones, a colegios, a otros colectivos de Cartagena que, bueno, por distintas razones tienen más dificultades para poder venir al estadio habitualmente. La verdad es que es un gesto muy positivo por parte del club, una iniciativa solidaria que refuerza el vínculo entre el equipo y la ciudad, haciendo el fútbol un poco más accesible para todos los cartageneros. Me parece genial. Sí, está muy bien. Se estrena este mismo domingo contra el Tarazona. Las entidades interesadas, ya sean asociaciones sin ánimo de lucro, centros educativos o cualquier colectivo local con necesidades especiales, pueden solicitar entradas contactando con el club. Han facilitado un correo electrónico específico para ello. Un buen detalle, sí señor. Muy bien por el club ahí. Pues así ha ido la semana, familia. Un punto en Sabadell que, bueno, supo a poco por esa falta de gol y una derrota dura, muy dura en Sanlúcar que nos obliga a reaccionar sí o sí este domingo. Esto es el FC, amigos, capaz de darnos una de cal y otra de arena en pocos días. Siempre nos tiene en vilo. Y después de ver estas dos caras tan diferentes del equipo, la sólida y la vulnerable, en apenas 4 días, la pregunta que flota en el ambiente es inevitable, yo creo. ¿Qué FC veremos este domingo en el Cartagonova contra el Tarazona? ¿Será el equipo rocoso y difícil de batir de las primeras jornadas? ¿O veremos al equipo frágil y superado que vimos en el Palmar? ¿Hay motivos reales para preocuparse por esa falta de gol fuera y por la imagen del último partido? ¿O podemos confiar en que fue solo un mal día, un accidente en el camino? Ahí queda la reflexión para la grada, para todos. Buena pregunta para el debate, sí señor.
Pues ahora os toca a vosotros, familia albinegra. Queremos saber qué pensáis, cómo visteis los partidos, qué os pareció el punto en Sabadell, ¿negáis valor o no? Y el tropiezo en Sanlúcar, ¿estáis de acuerdo con Javi Rey? ¿Hay motivos para estar preocupados o creéis que fue solo un mal día? Venga, dejad vuestros comentarios donde escuchéis esto, en las redes, donde sea. Que se escuche la voz de la afición cartagenera, que para eso estamos. Esto ha sido todo por hoy, familia albinegra. La semana que viene volvemos con más Furia Cartagenera. Analizaremos ese partido contra el Tarazona que, insisto, tenemos que sacar adelante, como sea. Siempre con el corazón albinegro, defendiendo lo nuestro. AUPA FC.